Bueno, muy buenas noches con toda la audiencia del Destornillador. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy es el último día del mes, no sé, hoy día 28 de febrero. Realmente mañana entramos ya a marzo y este país sigue exactamente igual o peor como estábamos en el año 2022. Parece que realmente aquellos estudios que decían, sí, en diciembre del 2022 que el 91% de la población estaba desesperanzada y pensaba que el 2023 va a ser peor, se están cumpliendo a cabalidad. ¿Sí? El país está totalmente sin rumbo, ¿sí? Y más ahora, sí, digo yo, cuando a todo esto se incluye un nuevo proceso, ¿sí? En el que nos van a tener todos los medios de comunicación, toda la asamblea, todo el poder ejecutivo en esta posibilidad de qué hacer con el presidente, si se le enjuicia o no se le enjuicia, si es legal, si no es legal, si es constitucional, si no es constitucional. Y precisamente para definir eso y con un hecho coyuntural, es que les hemos pedido a dos importantes, digo yo, y sí, abogados conocedores del tema. Y por un lado tenemos a María Fernanda Poveda, ¿sí? Quien es una abogada en libre ejercicio, y también a Patricio Coronel, un colega en libre ejercicio. Conocedores del tema, a quienes les hemos pedido que nos ayuden un poco a absorber este asunto que se está dando en el país. Así es que bienvenidos. Gracias, María Fernanda, gracias, Patricio, por estar aquí y bienvenida, María Fernanda. Gracias a ti, buenas noches. Patricio. Gracias a ti por la invitación, Beto. Oigan, a ver, ustedes que son conocedores del tema, si conversábamos tras el micrófono y yo decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué mismo es esto? Si es legal, no es legal. Realmente hoy día se supo ya el informe preliminar de la comisión de la Asamblea, ¿sí? Que analiza este caso de posible corrupción dentro del gobierno, y las conclusiones son que sí debe ir a un juicio. ¿Sí? Frente a eso, ¿es legal esto? Sí, este informe, ¿es legal o es más político que legal, María Fernanda? Yo me permitiría establecer en virtud de dos palabras, la legalidad y la legitimidad, que son totalmente diferentes. La legalidad es que evidentemente está establecido en la norma que nos rige, y la legitimidad es que sea una causal justa o que se adecue realmente a los hechos que se están denunciando. Entonces, en este caso es primordial indicar que el informe tiene que ser tendiente a demostrar las causales que se alegan, primer punto. Entonces, ¿qué es lo que se alega? Como se habla de delitos, es importante ser muy técnicos en esto y tenemos una relación entre la Constitución y el COIP. ¿Qué es lo que te dice el 353? Que existen delitos en contra de la seguridad del Estado. Ajá, específicamente en el numeral 7, y es el fundamento del informe, lo que te indica es que no se informe de la aproximación del enemigo o de circunstancia que se repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. Entonces, esto fácticamente a mí me parece demasiado forzado. ¿Por qué? Porque el hecho de querer vincular una presunta trama de corrupción que se derive del delito de narcotráfico, que se haya generado este vínculo con las mafias, es demasiado forzado, porque no tiene nada que ver, inclusive podríamos hablar hasta de derecho internacional humanitario, pero para nada respecto de la investigación que se le está haciendo a Guillermo Lasso por el informe del Gran Padrino. Entonces, yo creo que sí, hay que ser muy técnicos, porque yo puedo diferir muchísimo de la política que maneja ahorita el presidente Guillermo Lasso, pero en cuestiones de derecho hay que ser bastante estrictos y hacer primeramente este análisis, como te comentaba. ¿Por qué? Porque las causas no prosperan en virtud de suposiciones o de alegatos que al final no vas a poder sustentar. Porque eso es lo que estamos viendo, una persecución política que no solamente empieza con el gobierno de Guillermo Lasso, sino hemos visto gobiernos anteriores, y que en algún punto o en alguna instancia se van a caer porque existen estos tintes políticos que no van a tener un sustento en legal y debida forma. Y ahora, Patricio, el informe está ahí, ¿sí? ¿Qué hacemos si finalmente mañana lo van a discutir? Posiblemente se reforme algo, pero como hay una mayoría quedará básicamente en cómo está el informe, con las conclusiones, y pasará al pleno. Ahí el argumento que ya veía de algunos de sus colegas decía, claro, esto tiene que pasar a la Corte Constitucional. ¿Y ahí qué pasaría? Con toda la argumentación, con toda la explicación que nos dice María Fernanda.
No, y la explicación de María Fernanda yo la recojo porque es la realidad, ¿no? El informe es completamente forzado y como bien dice María Fernanda, hay una relación del sistema penal con el sistema constitucional que debe cumplirse y debe justificarse y debe tener un mínimo probatorio o al menos una noción intuitiva de que ese algo que tú estás diciendo que pasó, pasó. Como bien dice María Fernanda, el 353.7 te está hablando de problemas en conflictos armados. O sea, hablamos de un tema de guerra, no es una cosa así nomás. Así que cuando esto llegue a la Corte Constitucional, que debe llegar a la Corte Constitucional antes de que se perfeccione eventualmente cualquier otro tipo de procedimiento de tipo político, yo no creo, y lo digo de todo corazón, que ninguna de las personas que está hoy en la Corte Constitucional, por muy políticos que pudieran eventualmente llegar a ser, preste su nombre para una herejía jurídica de este calibre. No sé qué ejemplo doméstico poner para que se entienda, pero es como decir que el cielo es verde. Y eso solo pasa en Dragon Ball, o sea, no funciona aquí. No sé qué otro ejemplo, pero lo ridículo del informe, lo ridículo de la intención de buscar justificar un hecho que solo es justificable en la mitad de una guerra, es inverosímil, es la palabra menos grosera que se me antoja decir. María Fernanda, pero algún abogado medio consciente sí debe haber, toda la comisión, todos ellos. Se habla también que había ya una argumentación en los primeros pedidos de un juicio político al ex vicepresidente Glass, que se decía que también él omitió, o sea, él era el encargado de los sitios estratégicos del Estado, se le observaba que él no cumplió con el deber de cuidar, ¿sí? Que los funcionarios hagan bien las cosas, ¿sí? Y también parte de ese informe dice algo de eso, ¿sí? Porque se basan en esa jurisprudencia que ya se sentó, que claro, Guillermo Lazo es responsable porque le puso a los funcionarios y él no cuidó. ¿Qué tan similares son los dos casos? No, son casos totalmente forzados a mi criterio jurídico. Es básico en un análisis, cuando tú presentas una causa, la fundamentación fáctica y jurídica que lo haces. O sea, son dos elementos muy básicos, es decir, los hechos respecto a lo que te dice la norma. Ninguna de las premisas que se pudieron haber planteado dentro de este informe son superables de acuerdo a la realidad jurídica. Como te digo, o sea, políticamente puede ser un sustento y lo que tal vez la gente quiere o necesita escuchar en este momento de crisis. Ya, porque independientemente de que nos guste o no nos guste la forma de gobernar de Guillermo Lazo, él está ejerciendo o representando la democracia de un país que fue evidentemente en las urnas. Otra cosa es que a lo largo de su cargo haya perdido legitimidad y ahorita no pueda gobernar en virtud de aquello. Pero el fundamento, como te digo, fáctico no es real. O sea, no es real y por más que querramos maquillarlo de alguna forma, es totalmente imposible. Es como que, yo pongo ejemplos muchísimo más sencillos, como que a una mujer que calza 35, le pongas a caminar con zapatos 40, o a una mujer de talla 40 le pongas a caminar con zapatos 35. O sea, en algún momento eso va a totalmente desplomarse y no va a ser sustentable, como te digo. Y la mayoría de estos casos, ¿en dónde caen? En instancias internacionales. Va a terminar en la comisión, después terminará en un futuro en la corte. ¿Y qué es lo que van a seguir diciendo? Que el Ecuador emite comentarios o sentencias o resoluciones erradas en virtud de este tinte político que no se le ve con lo técnico que debe ser. O sea, seguimos teniendo ese problema que lo político pesa sobre lo legal. No, de hecho, y como apunta María Fernanda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado eso contra Ecuador varias veces. Pero por supuesto, no solo contra Ecuador, pero evidentemente a nosotros nos pesa más porque somos los que vivimos aquí. Ha sido tristemente común en las últimas décadas que el sistema judicial esté a las mareas de la política. Y eso ha determinado no solamente la pérdida de confianza en el sistema judicial por su relación con la política, sino que el sistema judicial se acostumbraba a no tener efectos ni responsabilidades de aquello que hace. Porque recordemos que la Corte Interamericana reacciona a los 5, 6, 7, 8, 10 años. O sea, es así. Justicia que tarda no es justicia, dicen y dicen bien, porque hoy por hoy el sistema judicial, incluida Fiscalía, están acostumbradas a esto, ¿no? A no tener ningún tipo de responsabilidad real y directa de sus errores. Mira, por ejemplo, los tantos jueces que se ha visto y se sabe que dan resoluciones igual tiradas de los cabellos que terminan liberando o beneficiando a ciertos grupos políticos o incluso criminales,
¿Qué pasa? Nada. No ha pasado nada. Bueno, ahora con el nuevo Consejo de la Judicatura y un poco más específicamente con el paréntesis que fue Álvaro Román allí, que se destituyó algún juez o algo, que también habrá que ver si Álvaro Román logró cumplir con los parámetros legales para eso, que es otro problema, porque la misma ley te pone candados y el mismo sistema no puede reaccionar para depurarse. A veces es más fácil que termine teniendo un efecto negativo aquel que sanciona y persigue al corrupto que el mismo corrupto. Entonces, es un problema ya de sistema. La gente dice, cambien a los jueces, ok, sí, cambien las leyes, ok, sí, también, pero hay que cambiar a los jueces, hay que cambiar a las leyes, hay que cambiar los procedimientos judiciales. Yo, de lo penal, que es lo que más conozco, te digo, el sistema penal nuestro es una tontería con delitos que son muy difíciles de comprobar por el mismo texto que tienen, es complicadísimo comprobar. Los jueces no tienen una capacitación coherente. La mayor parte de capacitación que han recibido en las últimas décadas son temas de género. Temas de género es lo que más se les ha dado a los jueces. Entonces, ¿a qué va el juez? Y además temas de género bastante también con su tinte político del discurso de moda de los feminismos modernos. Estemos a favor o estemos en contra, simplemente es incompleta la capacitación que recibe el juez. En provincias como las nuestras tienes jueces multicompetentes, tienes fiscales también multicompetentes que escasamente alcanzan un nivel de especificidad en su trabajo, de especialidad, que les dé chance de responder a lo que al final del día se nos va presentando. Es problemático. Y María Fernanda, yo quiero empezar por ese lado, sí. Desde tu conocimiento, con este informe que se presenta en la comisión, ¿sí?, con los alegatos de digamos, este informe desde el lado periodístico, sí, pero basado en un informe policial, ¿sí?, que se archivó, pero había un informe policial. ¿Había causales o hay causales para destituir al presidente? No. De plano yo te puedo decir que no. Y sin... Hay un informe de la policía que te dice los nexos. A ver, yo digo del común y corriente ciudadano, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, al expresidente Correa se le juició por una cuestión de un influjo psíquico, ¿no es cierto? Y explicaba que ahora es que no se ven las consecuencias de lo que se les decía, no pueden hacer cualquier pendejada, después de esto se vira, ¿no? A Glass se le acusaba, si al ex vicepresidente, también por el tema de Odebrecht, ¿sí?, que era el tío el que iba, ¿sí?, a pedir a nombre de alguien que se le ponía como sobrenombre Vidrio, ¿sí? Era eso, había las grabaciones. En este caso también hay grabaciones del cuñado del presidente, ¿sí? El cuñado del presidente habla con su intermediario, Cherrer, ¿sí?, y le dice, bueno, traigan las carpetas, vamos a hacer esto, es decir, ahí. Y uno no hace eso si es que no tiene la relación con el presidente. O sea, para mí es lo mismo. ¿Sí? O sea, el tío de Glass negociaba porque era el tío de Glass. Glass sabía. ¿Sí? Y acá también el cuñado del presidente sabía que es el cuñado del presidente y por eso es que se le hace caso y por eso escriben comitivas internacionales. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esa foto que se sacó en la comitiva que se fue a los Estados Unidos, así es que en Estados Unidos no es que dicen ya déjenme ver un ratito, con un mes de anticipación, por lo menos la embajada dice cuáles son las personas que van a ir, quiénes van a estar. Entonces, sí, es una seguridad extrema, es que no es que, como le oía al canciller, no es que estuvo por ahí y le hicieron falso. Uh-huh. Pero no hay como similitudes y un argumento similar ahí. A ver, para no dejar al aire la inquietud, respecto a lo que tú manifestabas, Patricia, es importante indicar que existe el derecho a la repetición. Y yo creo que ahí nos hemos quedado como paralizados. ¿Por qué? Porque no se ejecuta, exactamente. Entonces nosotros vamos viendo que mientras se van desarrollando este tipo de actos, sí, decimos, tienen que sancionarles, tienen que pagar las personas que injustamente inculparon a una persona de la comisión de un presunto delito. Pero ¿qué hacemos para aquello? Tenemos una herramienta que es el derecho a la repetición, pero lastimosamente no tiene el desarrollo necesario e importante que yo creo que en la actualidad es necesario impulsarlo. Porque el derecho a la repetición es ejercer, por ejemplo, si es que tú estás sometido a un proceso penal injusto que a la final terminas tú 3, 4 años en un proceso, pero terminas ratificando el estado de inocencia, tú tienes la capacidad
de ejercer acciones en contra de esas personas, por ejemplo, de fiscalía, de la judicatura, de quien sea en donde haya recaído la acusación, para tú poder reivindicar de alguna forma el tiempo en el que estuviste sometido a este tipo de procedimientos. Entonces, en ese punto yo creo que nos estamos quedando muy básicos o tal vez se nos quedó en la congeladora ese derecho, y sí es importante realizar un análisis de cómo poder empezar a ejercerlo, cómo hacerlo y de qué forma, para que estas cosas por lo menos sirvan de algún mecanismo para tratar de parar este tipo de acciones sin fundamento, porque en realidad a quien definitivamente nos causan gravámenes a todos. Y yo siempre me proyecto a futuro y digo, para mí, la Corte Interamericana nos ha dado demasiadas luces, como tú manifestabas, y eso, si bien es cierto, no lo pagaremos nosotros, lo pagarán nuestras generaciones futuras, pero al final lo pagamos. Y el Ecuador debe estar ya cansado de pagar por errores de funcionarios que no cumplen bien su trabajo. Entonces eso es un primer punto. Segundo, sobre lo que tú me manifiestas, aquí hay dos preguntas. ¿Qué se hace y qué se debe hacer? Sí. Entonces, yo puedo hacer cualquier cosa. O sea, mi libertad, mi libre albedrío me lo permite. O sea, yo puedo armarme una estructura criminal increíble, pero definitivamente no debo hacerlo, porque no tendría los fundamentos para hacerlo. Entonces, eso es lo que, cuando se empieza a investigar con este tipo de tintes políticos, es lo que se deberían preguntar, pero no se lo hace. ¿Por qué? Porque las finalidades son otras. Es eliminar políticamente al contendiente o quitarle del juego. ¿Y cómo es la mejor manera? Con un proceso penal. O sea, no hemos visto situación menos lesiva que no sea el proceso penal. Para cualquier cosa que tú quieras eliminar del juego a un contendiente, el proceso penal. Le denuncias de esto, le acusas de tal cosa. Entonces, es como que esa manera de tratar de minimizar a través del derecho el goce efectivo de los derechos. Entonces, ese mecanismo no es apto y tampoco es idóneo. Independientemente de que las formas que se hayan utilizado tanto para Jorge Gras, para Rafael Correa, como también para Lenín Moreno, se quieran utilizar, o como para Guillermo Lasso, yo creo que sí es importante hacer estas dos preguntas básicas, porque de que se pueda, pero de que se debe, no se debe. ¿Por qué? Empieza todo esto, acabamos de pasar por un proceso electoral. Y yo creo que desde ahí empieza todo. ¿Por qué? Porque no sabemos elegir. Las personas que nosotros elegimos, principalmente en este caso, la Asamblea, existe la libertad de que cualquier persona se pueda postular a ejercer ese tipo de cargos. De acuerdo, yo no estoy limitando el derecho, ni exijo que sean abogados, ni de alguna profesión en particular. Pero yo creo que sí deberíamos quitarnos ese estigma de que la persona más bonita, la persona más guapa, la que hace mejores TikToks debe ganar, o la que mejor me cae mal, o el que se siente en el mercado a comer, o sea, el del pueblo. Para nada. O sea, nuestra cultura electoral en ese sentido debe cambiar, porque entre el candidato que me ofrece garrafones de agua o la pelotita para el concurso de la elección de la reina y la banda, gana frente al que tiene ideas y propuestas concretas. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque las personas que nosotros elegimos para esos cargos, por ejemplo, ahorita la Asamblea de la que tanto nos quejamos, son fruto de nuestro ejercicio democrático de elegir. Entonces, si esas personas no están capacitadas o no tienen la asesoría necesaria, ¿qué futuro vamos a esperar? Ya, pedimos cambiar la Asamblea. ¿Cómo cambiamos la Asamblea? Pedimos que se hagan mejores normas. ¿Cómo podemos exigir que se hagan mejores normas con las personas que están detrás de aquello? Entonces, todo tiene como que, y se va generando un sistema en el cual nunca vamos a tener una salida si es que no empezamos por el origen. Es un círculo vicioso que nos va a seguir afectando. Y Patricio, una pregunta así, ¿hay o no hay esas causas? María Fernanda dice que no hay una causa para... No, es que no las hay. O sea, son causales muy específicas que tienen un carácter político. La más cercana que ellos podrían intentar por lo menos simular sería una grave conmoción interna. Ahí, por ejemplo, hubiera sido muy operativo el grupito de ISA y asociados y el tema este de hacer el paro y todo, y simular una grave conmoción interna. Aunque de todas maneras los que estudiamos el derecho sabemos que un paro no es una grave conmoción interna. ¿Cómo definimos qué es una conmoción interna? Estás hablando ya de crisis sistemáticas, donde el Estado en sí mismo está en riesgo como Estado y como entidad, no el presidente, ¿ya? Y que además ese riesgo es de tal calibre que lleva a poner en también severo riesgo objetivo de corto plazo a la población inmediata. Entonces, claro, si tú tienes un paro, es verdad, destrozaron Quito,
no necesariamente alcanzas todavía a hacer una grave conmoción interna. Tienes una conmoción interna, sí, pero la ley te dice, la Constitución te dice grave. Cuando tú tienes... ¿El tema grave o leve? Es complicado porque es dogmático más bien. O sea, hay que ir para los autores, no te lo va a decir la ley. Pero hay parámetros, por ejemplo, mientras las fuerzas de seguridad se mantienen operando, eso es un parámetro que tú tienes que valorar. Mientras los abastecimientos en general están llegando de forma paulatina o menorada, pero están llegando, bueno, es un parámetro que tienes que valorar. Por ejemplo, el hecho de que no existan masacres. Diga lo que diga Leonidas Issa, aquí en el Ecuador no ha habido masacres. Hay gente que se muere porque le tocó y le cae el piedrazo. O sea, también, si te vas a joder al toro, no esperes que no te tuspe nunca. ¿Ya? Pero no tiene ese tipo de cosas que eventualmente pueden ser valoradas en el sentido de no ser todavía grave la conmoción interna. Porque recuérdate tú también que justamente para estos eventos es que existen las fuerzas de seguridad. ¿Ya? El tener una delincuencia galopante como la que tenemos es eso, delincuencia galopante. No necesariamente es conmoción interna, sino México tuviera conmoción interna, sino Brasil en los 90s y 80s, Colombia en los 90s y 80s tuviera conmoción interna y hubieran reinado solamente comandantes ejecutivos bajo régimen de emergencia, cosa que de alguna forma sí pasó en las últimas, de la última década y media aquí en el Ecuador, porque nos estuvieron gobernando a punto de estado de emergencia. Pero, punto aparte de eso, aún así no les alcanza. Y definitivamente es inverosímil, y segundo, tampoco es una causal de, a menos que pase por el filtro penal, porque entonces entenderíamos una traición a la patria, que ahí sí, porque el juicio político es político, Claro. ¿ya? Que puede tener el tema penal como un elemento de prueba de que el pretexto político sucedió, sí, ¿ya? Pero aquí vivimos otra ridícula parecida, ¿no? Votamos al loco porque estaba loco, sigue un examen psicológico avalado. Bueno, aquí por lo menos el pretexto fue que él mismo dijo, yo estoy loco. Ok, pero jurídicamente sigue siendo una aberración. Abdalá Bucaram no podía haber sido defenestrado de esa forma, y Lasso definitivamente no debería poder ser defenestrado de las formas en las que lo están siguiendo. Coincido completamente con María Fernanda, no hay causal, no hay pretexto, y para simular el pretexto además no saben porque son torpes. Y María Fernanda, pero, a ver, ya, desde la legalidad no se puede. Desde la legitimidad, si tienes un presidente con menos del 12% de aceptación, tienes un presidente que te miente a cada rato, y ahí está comprobado, ¿no? O sea, se nos fractura el pie, se está yendo a Costa Rica, salen más fotos, o sea, hay cosas que, o sea, tienes un presidente que un día te dice, ¿saben qué, señores? Les llama al diálogo, y al otro día te está insultando, ¿sí?, a sus amigos y a sus enemigos y a todos. O sea, tienes un presidente que finalmente como que no gobierna, no es como legítimo esto. Hay una cuestión política, la asamblea, como bien decía Patricio, es un juicio político, la asamblea es política, pues esto es político, no hay legitimidad en cambio en esto. Yo creo que es una cuestión de estrategia. ¿Por qué? Porque el hecho de gobernar sin esta legitimidad, que yo digo que ya no tiene el presidente, bueno, en mi criterio yo nunca lo he visto gobernar, o sea, yo creo que él todavía no se entera de que es nuestro presidente, partiendo desde ahí. Entonces, el hecho de que sea un mitómano en potencia, de que no cumpla sus acuerdos, de que no comparezca a las diligencias que se le requieren, o sea, eso no llega a cumplir un umbral de gravedad como para hacerlo a través de este mecanismo. Yo creo que está en discusión el mecanismo, la forma, ya, porque es público y notorio de que es una persona que no está capacitada para el cargo. Es evidente, no lo logra, ¿sí? Y todo lo dice, ¿no? Ya, no lo logra, o sea, te puedes imaginar llegar al punto de que su equipo de comunicación ya tenga que mandar un comunicado público diciendo que está muy bien de su peroné, que se está levantando como que con el ánimo muy en alto, o sea, llegas a situaciones tan hasta jocosas que no puede prestarse un presidente para aquello, o inclusive después de una crítica muy grave respecto de su cirugía, de lo que le pasó o no le pasó, que salga el médico a dar explicaciones de que por qué lo hizo, cómo lo hizo y por qué se ve así. O sea,
es el nivel, o sea, es el nivel en el que hemos caído como país. Entonces, ahorita el único mecanismo que yo veo posible como para superar este tipo de crisis es que él empiece a gobernar. O sea, es la única forma, porque si no, va a tener siempre actores contrarios que no le van a permitir ni siquiera empezar a gobernar, como te digo, porque a mi criterio no ha gobernado nunca. Entonces, ¿cuál es la estrategia? O sea, él tiene que salir de esa burbuja en la que se encuentra llena de aduladores mediocres que se ha llenado, porque en realidad una persona sensata jamás le permitiría hacer, o salvo que sea cierto eso de que se sale del guión muchas veces, ¿no? Pero mientras nosotros no seamos cercanos a ese círculo de mandato, no sabemos lo que puede estar pasando ahí. Pero lo que sí es evidente es que la gente se muere de hambre, que la gente migra, que la gente no tiene trabajo y que es totalmente incompatible con lo que él supuestamente está haciendo o publicita en las redes que hace. Entonces, como te digo, es simple estrategia. Tal vez no puede ser el mecanismo de la asamblea, pero también tengo entendido que está vigente una revocatoria del mandato. Recientemente, sí, la Corte exacto. De él. Entonces hay otros mecanismos que pueden ser totalmente viables, pero el primero al cual yo exhorto es que empiece a gobernar. O sea, no hay más forma. Porque si parte desde como te decía, desde el hecho de ejercer un acto democrático al haber elegido a Guillermo Lasso como el presidente, pero de ahí, o sea, a generar otros mecanismos que sean totalmente agarrados del cabello, eso es fatal, o sea, es fatal para la democracia. Y yo creo muchísimo en el respeto que se debe dar a la ciudadanía. Si bien es cierto, ha perdido esa legitimidad, pero ese es el mismo mecanismo también que debería utilizar el pueblo, ¿no? O sea, el pueblo lo pone y el pueblo es quien decide en qué momento se va. Si es un mecanismo constitucional, legal y legítimo, sería una revocatoria del mandato. Sí, o sea, por ejemplo. Un plebiscito y decirnos, señores, no nos gusta el presidente, como dice María Fernanda, ¿no? Nosotros lo pusimos, nosotros lo sacamos. No, y para hablar en los mismos términos que propone María Fernanda, eso sería lo más legítimo, además. Porque recordemos otra cosa, ¿a mí de qué me sirve que una asamblea igual de ilegítima, igual de inoperante, igual de ausente de todo criterio y de todo resultado objetivo medible, diga quién debe o no debe ser el presidente? Yo sinceramente, si no fuera porque también es parte de una estrategia política de otros grupos de poder, la muerte cruzada me caería de película. Yo soy un opositor rotundo a la muerte cruzada hoy, porque hoy beneficia a grupos de poder. Y como bien anotó María Fernanda, y tú también, somos pésimos electores. Así que de todas maneras lo que haríamos simplemente es volviendo los ojos al que mejor nos ofrece, o al que mejor nos hace la comparación, al que mejor vende la otredad, ¿no? El que mejor pinta al otro de malo. Porque parte de esto, y yo sigo a María Fernanda, sí es una estrategia. ¿De quién y cómo? Bueno, eso ya es para otra sentada. Pero está claro también que el presidente Lasso empieza a dejarse consumir en esa otredad. Él es el otro, él es el enemigo, él es el inoperante, el que no sabe, el que no puede, el patojo, el pandorito, el bla, 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 y se deja y lo permite. Primero porque tiene un pésimo equipo de comunicación. Eso a mí me parece claro. Oye, y permitimos un comentario. Hoy día vi un informe. El equipo de comunicación, ¿saben cuántas personas está integrado? Cállense, 105 funcionarios. Y hay un informe hoy día. Que no hacen ni un meme. 105. O sea, 105 en comunicación. Ya ves. 105 para no ponerle un yeso en una fotito al día siguiente de que lo operaron. Exacto. Dios les pague. Es increíble. Mira, además, los asesores, no me gusta hablar de los asesores porque a mí también me ha tocado asesorar a gente que simplemente no. O sea, sí me ha tocado. Gente que no te oye. Le dices lo uno y hace diametralmente lo contrario. Me ha tocado. Por eso, yo también, porque he vivido como asesor en algunas cosas, trato de ser un poco más, un poco menos severo con los asesores. Pero está claro que no hay nadie que le diga, oye, ve, ya, o sea, si no es la asesora de tener mujer, que le diga, ve, no hagas quedar mal. Porque hay cosas, y no es por hablar mal del presidente, ni mucho menos, pero hay cosas que no. O sea, hay cosas que no hemos visto y que estamos acostumbrados a más de medio siglo de política inverosímil, que es lo que nos trajo el populismo. Antes, mucho más, inclusive desde Roldós,
con las distancias del caso, porque Roldós era un populista de otro nivel. Pero estamos acostumbrados a las ridiculeces del populismo. Llega el punto en que no esperamos ya nada de la política y aún así sacan otra. O sea, sí, y yo creo que es un tema también de formación política, porque no voy a decir que el país estaba mejor o peor. Tal vez era muy pequeño para darme cuenta de eso, pero sí lo suficientemente consciente para darme cuenta que la política estaba mejor. Como tener instituciones como, por ejemplo, social cristianismo, la izquierda democrática, ¿no es cierto? Que no digo que sea bueno lo que piensan o no, no va por ahí los tiros, pero había una escuela de formación, había bases reales. Había partidos políticos. Había partidos políticos. Ahora es simplemente un requisito que tienes que cumplir para poder ser candidato, y por eso al día de hoy, aunque a veces la gente me diga que estoy hablando pendejadas, pero a mí el camisetazo ya no me avergüenza, porque no hay tendencia real, no hay ideología real, ya no se habla de ideologías de ningún partido, por Dios, seamos sensatos. Así que si el mejor opcionado de entre los buenos ciudadanos le toca cambiarse de un partido al otro para poder acceder a ese lugar de representación, detesto la palabra poder, a ese lugar de representación, por mí, hoy, como estamos hoy, está bien. O sea, y el camisetazo a mí ya no me avergüenza. El problema es que el camisetazo ya no es para el mejor ciudadano de entre nosotros que busca un cargo de representación para llevar nuestra voz. Es otro oportunista más, y hablo por el 95% de ellos, porque hay las excepciones que respeto y honro, pero me lastiman porque siguen siendo excepciones, y al final del día es culpa nuestra que los elegimos, ¿no? Claro. Fernanda, volvamos al tema. ¿Cuáles son las causales para destituir un presidente? A ver, la Constitución te dice básicamente que son la presunción de comisión de delitos. Ya. Entonces, en este caso, como habíamos analizado desde el primer punto, ¿cuál es el delito que supuestamente se le atribuye para esta causal? Que en virtud del informe se conocía o se sabía que había vínculos con el narcotráfico, y que en virtud de aquello no se logró advertir de la presencia de estos grupos en el país. Ya. Entonces, en virtud de eso, no necesitamos nosotros, y la Constitución es muy clara en indicar de que no se necesita un informe o una investigación ya investigada, o sea, iniciada en la Fiscalía o cualquiera de esas circunstancias, porque ese es el tinte, ¿no?, político. Pero sí es importante por lo menos presentar los indicios, porque tiene mucha relación, como yo te decía, entre la materia constitucional y la materia penal. Por eso es que existen estas causales, porque no es cualquier cosa. O sea, tú no llevas a juicio político al presidente de la República por una cosa muy leve, o una situación banal, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de delitos. Cuando se habla de este tipo de delitos, como el control o el estándar que debe ser muy riguroso, independientemente de que sea solamente en el ámbito de asamblea y después tenga que pasar a través de un informe a la Corte Constitucional y se tenga que emitir un dictamen o no, porque además de todo esto es importante analizar, no es que esta sea la solución. Esto dura muchísimo tiempo, o sea, no es una solución a corto plazo que digamos, bueno, vamos a empezar el juicio político y nos quedamos sin presidente en 2 semanas, o sea, para nada, porque es un proceso tedioso, o sea, está entre la asamblea, la corte, nuevamente vuelve a la asamblea, tiene que completar la mayoría de los votos y, o sea, es una dinámica bastante estructurada, porque como te digo, no es cualquier cosa, así como la imputación de la comisión de un delito en el ámbito penal regular, por así llamarlo, es complejo, muchísimo más ahora que combinas un tinte político con un tinte penal, ¿ya? Entonces, en esa virtud, el estándar debe ser muchísimo más riguroso, y aunque no exista un umbral de gravedad predeterminado, evidentemente se tiene que cumplir con ciertos estándares básicos, porque el presidente también va a tener derecho a su defensa en algún momento. Entonces, asesorado bien, obviamente en esta etapa podría salir, ya, pero bien asesorado, aunque eso para mí no es una esperanza. Con lo que están presentando, cualquier estudiante de 3er año de Derecho lo defiende, ¿no? Y lo defendería bien. Y lo defendería bien, es que lo que presentan es inverosímil. Oye, aparte de esta parte final que lo analizamos, ¿qué más tiene el informe? Claro, también uno dice, a ver, no avisó, sale de un informe, no avisó, hay algunos que dicen, claro, es que eso puede conllevar una traición a la patria, porque sabía que el narcotráfico está llegando a las esferas del poder, sí, y eso es traición a la patria. Hay algunos que les oí ese argumento.
O sea, sabía del informe, sabía su cuñado, el amigo, estaban en una traición a la patria. Además que bueno, antes de que des la palabra, la estructura del tipo penal se adecua a la sociedad y a la realidad social del momento. Ya, este tipo penal de la traición a la patria es evidentemente y fue creado en momentos en los cuales era muy común los conflictos bélicos entre países. Por eso es que te pone tantos requisitos, por ejemplo, de que haya sido en una situación de guerra, de que sea un conflicto, de que estén en situación hostil y bla, 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 bla. Ya. Ahora, como el derecho penal es reactivo, es decir, reacciona respecto de las conductas sociales, inclusive este tipo penal quedaría totalmente desarraigado de la situación actual y política que vivimos. Por eso inclusive es hasta más descabellado tratar de subsumir una conducta que para la fecha evidentemente ni siquiera tiene un sustento fáctico, muchísimo menos un sustento real que se pueda probar en alguna etapa. Entonces sí es importante hacer esa observación, porque claro, o sea, los delitos se van creando de acuerdo a las realidades sociales y a las exigencias sociales, o sea, de eso estamos muy claros. Entonces, la realidad social no se presta para ese tipo de situaciones tan forzadas que lo hemos visto, que como yo te digo, no comparto para nada la manera de, entre comillas, gobernar de Guillermo Lasso, pero eso ya sobrepasa cualquier situación racional. Patricio, entonces, la condición que tenemos con la que se está jugando todo esto es del 2008. No es así, no ha visto problemas que nos dice María Fernanda, sí, porque claro, antes teníamos el conflicto con Perú y siempre todo se basaba en nuestra realidad en eso, sí. Había que potencializar eso, cuando no se necesitaba se lo dejaba a un lado, se ponía presupuesto, se sacaba presupuesto de las Fuerzas Armadas, o sea, había otra realidad. En 2008 ya la pasamos bien, si estábamos en otra cosa. Mira, más allá de eso vale la pena que el delito como tal persista, porque al final del día nunca sabes cuando tú tienes un conflicto armado. Pero, y yo continúo con el análisis del tipo que hace María Fernanda. Pero ahí el tipo armado ahorita es el narcotráfico. Ahí quiero aterrizar. Para que la gente entienda, análisis del tipo quiere decir analizar lo que la ley dice que la conducta debe ser. Exactamente. Si es eso, exactamente eso, y no otra cosa que eso, se sanciona. Si es diferente o es menos, no se sanciona. Ok. Entonces, primera cosa bien anotada por María Fernanda, y creo que también la dije al principio, no hay guerra. Este es un tipo de delitos en conflicto armado. Un tipo de delitos asimilable a este que se da fuera de un conflicto armado, por ejemplo, cuando tú cedes o vendes información militar privilegiada, que eso se puede hacer fuera de conflicto armado. Ok, otro tema. Pero claro, cuando tú no avisas de que viene el enemigo, pregunta, ¿el enemigo de quién? Para tú analizar esto, tienes que irte al título del capítulo en el que están todos estos delitos. Y el título te dice que son delitos contra la estabilidad del Estado, o sea, traición a la patria, la traición a la patria, para hablarlo en términos más coloquiales para que la gente lo asimile más fácil. Entonces no estás hablando del enemigo de la sociedad, del enemigo de la gente que le están robando, que la están matando o que le están vendiendo la droga. No, hablas de un enemigo del Estado como entidad, como si el Ecuador fuera una persona por sí misma. Es el enemigo del Estado. Y la única situación en la que el Estado como tal se ve en riesgo es en un conflicto armado, conmoción externa, conmoción interna. No hay más. Una conmoción interna donde el Estado está en riesgo es un golpe de Estado, que hemos tenido varios, y particularmente, que eso sí sería gravísimo y a eso sería indiscutible, una intentona o un golpe de Estado efectivo de tipo militar. Porque el Estado como estructura allí desaparece. No hay entidades, no hay organismos, no hay poderes del Estado, no hay libertades, no hay derechos, no hay nada. Entonces, o sea, de nuevo, y lo repetimos, yo creo que no nos cansamos, el escenario que este informe plantea es totalmente ridículo. O sea, es inverosímil. Es un insulto a la inteligencia, la verdad. Perfecto. Permítame, nos vamos a un corte comercial, sí. Además, María Fernanda se nos va a tener que ir, sí, para quedarnos con Patricio, sí. Tal vez tenemos que María Fernanda, gracias, sí. Te agradezco mucho tu presencia y invitar nuevamente para tener nuevamente esta discusión que tiene que ver mucho, digo yo, en lo legal, en lo político, y ahí entra lo sociológico, ¿no? Como tú decías, finalmente las leyes son aterrizadas en los momentos.
Y creo que, por lo que ustedes nos están diciendo, claro, nosotros tenemos unas leyes que están mezcladas, todo ahí mismo, ¿sí? Y eso es, y por eso es que tenemos estos libros. Y suma el populismo penal, que es otro fenómeno. Y el enemigo que tú hablabas, o sea, y el enemigo que se ha venido posicionando a través del gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, que el enemigo del Estado son las mismas personas que discrepan de la forma de gobernar. O sea, es una construcción irreal, totalmente fracasada por parte del poder de turno en ese momento, en el cual a cualquier persona que pretende o no está de acuerdo le posicionan como el enemigo del Estado. Entonces también es culpa de los gobiernos al establecer que enemigo puede ser cualquier persona que discrepa, cuando en realidad estrictamente legal no funciona de esa manera. Sí, claro. Ahí hay un problema. Gracias, María Fernanda. Sí. Muchísimas gracias a ti. Que nos damos un corte comercial y regresamos en unos minutos para la parte final del programa. Tu contribución aporta al desarrollo de nuestro cantón. Construimos el primer parque temático de La Tacunga, un espacio de recreación para los ciudadanos con más de 73 hectáreas de extensión. Sin duda, este será el nuevo lugar de esparcimiento en nuestro cantón. Si conduces por este sector, circula con precaución. Municipio de La Tacunga. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia. Te ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche.
Bueno, y seguimos aquí, sí, nuevamente volviendo al tema, sí, ya con Patricio Coronel. Oye, Patricio, como conversamos tras el micrófono, tienes una comisión, yo vi algunas comparecencias, sí, y tenías unos asambleístas que estaban perdidos, sí. No había ninguna o muy poca argumentación legal, y te lo dice alguien que no sabe de leyes, pero se notaba, ¿sí? Y todo era un poco solo a lo político, ¿no? Y algunos había alguna comparecencia en la que una de las asambleístas le decía, oiga, ¿y usted qué estaba haciendo en tal fecha? Sí, por preguntar. O sea, ¿qué tiene que ver esto? O sea, céntrese en la audiencia en la que están metidos, a lo que les llamaron, ¿sí? Es por no quedarse callados. Es por salir en la foto, es por hacer algo. Y de nuevo es culpa nuestra porque no elegimos a personas que hagan una demostración técnica de un conocimiento legislativo, sino que estamos eligiendo a gente a través del partido, buscando eventualmente lo que siempre buscamos aquí en Ecuador, que es el Mesías que está atrás de ese partido, que hipotéticamente va a venir y nos va a resolver el país y nos va a volver millonarios en 2 semanas. Es un problema de cultura electoral, es un problema de electores definitivamente, y sí, lo confirmo, los asambleístas que tenemos son pésimos, no tienen nivel, su producción normativa, o sea, lo que ellos deben hacer, el trabajo de expedir leyes, es deficiente en cantidad y en calidad, ¿no? Porque somos uno de los países con más cuerpos normativos, con más leyes de todo el continente, y no sirven para nada. Y dicho queda, y está bien dicho, que mientras más corrupto es un país, más leyes tiene. Más leyes tiene. Estados Unidos tiene una constitución que es la 8ª parte de la nuestra. No ha cambiado en cientos de años, excepto por algunos tipos de enmiendas. Son enmiendas, creo que y son enmiendas. Claro. Enmiendas, por ejemplo, en la que ya se propuso la igualdad de los hombres, porque la constitución de los gringos se hizo en época de esclavismo. Ese tipo de enmiendas. O sea, aquí nuestra constitución es un panfleto, completamente inútil, salvo para ciertos intereses. Y además que es útil para esos intereses, sí y solo sí, además tienes el poder en el sistema judicial. Porque si cualquier paituco va a pedir exactamente lo mismo en los mismos términos, no le dan. Entonces, es un país fallido, es una democracia fallida. Porque además también es muy cómodo decir, ya viendo lo que está pasando, o sea, ya viendo después del resultado de los asambleístas, decir, elegimos mal. Pero también hay que aceptar que nos hacen elegir mal. Porque tenemos un sistema de asignación de escaños ridículo, que no te deja elegir a quien tú realmente quieres, sino al primero de una lista que te lo ponen y te lo imponen. Además de eso tenemos un sistema de partidos que no está controlado. El sistema electoral no hace un control real de partidos. Tenemos una proliferación de chaupipartidos que no sirven para maldita sea la cosa. Estamos viendo una aparente muerte de los partidos clásicos que en los 80s y 90s sí eran partidos, sí tenían estructura, sí tenían bases, sí tenían doctrina. Y había estudiosos también. Pues. Había estudiosos, claro. Por Dios, yo digo, más allá de que haya hecho bueno o mal gobierno, recordemos a Rodrigo Borja. No, y a su contraparte directa, León Febres Cordero. O sea, hasta el día de hoy tú no puedes dejar de hablar de ellos. Claro. Fueron alguien. Por ahí un Sixto Durán Ballén, que con la guerra del CENEPA también un poco se vindicó, pero yo creo que nadie en este país puede desconocer, para bien o para mal, la participación política de León Febres Cordero y Rodrigo Borja y sus estructuras, claro, y sus partidos. Ya no eran por sí mismos caudillos, que sí lo eran, porque eso es lo que le encanta a Latinoamérica, pero además era un caudillo que sembraba. Claro. Por eso Guayaquil apenas acaba de perder el socialcristianismo luego de 3 décadas, claro, ¿no? Por eso la izquierda democrática, hasta antes del advenimiento del correísmo, tuvo muchísimo poder en los congresos, digamos, en las alcaldías, en las concejalías, y que apenas ahora se ve un resurgir de la izquierda democrática importante que de repente podríamos ayudar a empujar. Y digo podríamos en general, no porque estemos a favor o en contra de esa tendencia, sino porque es importante que vuelvan a existir estas estructuras. El socialcristianismo no sé qué pase, no sé en otras provincias cómo esté, pero en general la tendencia de izquierda real
nuestra izquierda populista progresista que no trae nada bueno, y de una derecha real, no de una derecha libertina exagerada que también nos traen las nuevas corrientes filosóficas extremistas, pero sí una libertad que te proponga una intromisión menor del Estado, y una izquierda que te proponga un Estado regulador que no te robe, que eso sí había antes. Hoy se ha perdido en un discurso populista barato, además, que lo comparten los que se dicen de izquierda y los que se dicen de derecha, que eso ya hoy no hay, lo ratifico y lo confirmo. Para mí esas tendencias en la realidad tangible no existen, como ideas tal vez y se están perdiendo, pero es el populismo, es decirle a la gente lo que quiere oír, que nosotros como cojudos vamos y votamos nomás. Oye, volviendo a la asamblea, sí, con esto dices, se presentará el informe mañana, pasará al pleno, sí, el pleno seguramente lo aprobará. Me parece que para aprobar no van a necesitar mayoría absoluta. De Corte Constitucional. Exacto, iría a la Corte Constitucional, como tú decías, los jueces de la Corte no se van a prestar para esto. Sí, ¿qué es que hemos perdido el tiempo? Sí y no, depende quién lo diga. Ya. La ciudadanía perdió el tiempo, sí. El sistema perdió el tiempo, sí. El Estado perdió el tiempo, sí. Pero aquellos que juegan al ajedrez de la política, no. Porque al final del día siguen vendiendo otro presupuesto negativo en contra del presidente, ¿ya? Y eso le sirve. O sea, al que juega la estrategia política le sirve, sí, no se da. Y mañana dirán que la Corte Constitucional también es del gobierno de Lazo y que por eso no permitió. Se metió las manos ahí. Claro. ¿No? Y que metió las manos en la Corte Constitucional. Cuando, bueno, gracias a Dios, ha sido tan ridículamente ridícula la posición de este informe que en más de uno y las redes sociales están inundadas con criterios de su ridiculez. Y creo que ahora pues a nadie nos queda dudas del mal trabajo que esa comisión ha reportado y de lo que significa. Pero si lo hubieran hecho un poquito mejor, la explicación técnica de los abogados no hubiera bastado para convencer a la gente de que simplemente estaba mal. Si lo hubieran hecho un poco mejor, tampoco hubiera llegado, porque la Corte Constitucional tal vez hubiera hecho igual un ejercicio técnico adecuado, pero la gente se hubiera quedado convencida. Claro. Y eso en política cuenta. O sea, yo me hubiera quedado convencido. Yo quería preguntarles más, pero con los dos argumentos, sí, tanto el tuyo como el de María Fernanda, ya qué más les pregunto si ya nos explicaron las razones, las lógicas, la jurisprudencia. Ya no puedes preguntar más. Y mira, María Fernanda con un altísimo contenido técnico que se nota, ¿no? Que es el tipo de masa que si se le deja en el horno bien, rompe el molde. Claro. Y me encanta y me encantó conversar con ella. Yo también a la final conozco algo del asunto, pero, o sea, hablemos de gente que sí conoce, ¿no? Ollarte, Quintana, o sea, los grandes constitucionalistas que hay en nuestra república. Que Ollarte decía básicamente lo mismo, que dijeron. Lo mismo. Yo pedí en la tarde de su comentario y decía, esta es una huevada. No, es lo que te digo, no solo que está mal hecho, es que es un insulto a la inteligencia. Es un insulto a la inteligencia, es un escupitajo en la cara de cualquier persona que ha pasado el kindergarten. No podemos permitir cosas así. Deberíamos no solamente decir, no, qué tontera, no ha habido nada, no le van a enjuiciar, o ay, chuta, también, de repente han metido la mano en la comisión. No, porque hasta para haberle metido la mano a la comisión en el supuesto no consentido de que haya pasado, saquen algo vendible, saquen algo con condumio. Eso es lo que me extraña, sí, o sea, si el objetivo es sacarle, pues hagamos bien las cosas, tratemos de maquillarle bien, si es que no hay el real argumento, pero saquemos algo bien, pero... Es que tenemos una política sin vergüenza, pues. O sea, dos palabras, sin vergüenza. O sea, ya no tienen vergüenza de mostrarnos cualquier esperpento y querer vendérnoslo en redes sociales como cualquier cosa. Y Patricio, metámonos al tema político para terminar ya. Con todo esto, para terminar el programa, sí, porque ya se nos va el tiempo. Sí. Siempre es corto, ¿no? Sí. Hay que hacer otro. Oye, con todo esto, a ver, ya,
El 8 de marzo se está invitando, de hecho, ya la semana, este jueves, si me parece, si los trabajadores están invitando a una movilización, las organizaciones sindicales. El 8 de marzo, el tema del Día de la Mujer, se van a unir los grupos sociales, reivindicando reivindicando primero el tema de las mujeres, pero de una vez ahí se quieren colarse y que esto sea masivo. ¿Sí? Para que te des cuenta la ninguna vergüenza con la que esta gente opera. La CONAIE ha dicho, sí señores, nosotros no entramos en movilización, pero en nuestros territorios, que eso es la conclusión a la que llegó la asamblea que tuvieron la semana pasada. El presidente se va mañana, se va a Costa Rica y dice, señor, yo voy a firmar un documento por ahí, sí, y me voy. ¿Sí? ¿Qué escenario se nos viene la próxima semana? Desde tu criterio político, ¿qué va a pasar? Ninguno. O sea, te digo, ningún escenario. ¿Por qué? Porque no hay libreto. Ya. O sea, tú te dedicas a la comunicación. Para tener un escenario hay que tener un libreto para montar la obra. No hay libreto. Oye, pero el libreto es adelantar las elecciones. Yo veo así, de alguna manera hay que adelantar las elecciones. Si uno, si se puede, y si no el otro es desgastarle tanto a este gobierno, que vos finalmente con los resultados electorales que hubo en el 5 de febrero, tienes un escenario todo favorable para que regrese Rafael Correa. Sí, por supuesto, y el juego está bien jugado. A ver, mira, ¿por qué crees tú que al correísmo, pensemos en esto, ¿no es cierto? Vamos sobre ese escenario, que lo que quieren es regresar a Rafael Correa, que no esté sentenciado, que no esté nada, ¿no es cierto? Que lo quieren regresar y punto, y que él puede mañana ser presidente. ¿Tú crees que él querría? Mira el escenario que tiene. No, eso es un tema de tiempo. Por lo pronto ya ganaron 9 provincias, muchas alcaldías, ¿no es cierto? Los próximos 2 años esas representaciones que ganaron van a ser las mejores del país. Te lo firmo donde sea, te voy $100 ahorita aquí. Exacto. Van a ser las mejores del país. Se van a esforzar. Por supuesto, entonces van a empezar a hacer un trabajo de largo plazo. Eso es lo que hace un estratega político. Y a la gente le caiga bien o le caiga mal Rafael Correa, hay que reconocer que es un excelente estratega político. Claro. Así que hay que saber leer entre líneas. Isa, al mando de la CONAIE, cáigale bien o cáigale mal a quien nos esté escuchando, no lo es. Es una persona que tiene que ir jugando con las mareas que le presenta la política externa de él. Tanto más cuando sus propias bases están resquebrajadas. Cuando la CONAIE Pachacuti perdiera un nexo. Aquí en Cotopaxi tuvimos, me parece que 5 representantes del indigenismo para la prefectura, claro, 4 o 5. Que igual ganó una representante del indigenismo, por supuesto, pero ya no tienes todo eso. Cuando a Gary Espinosa de la Fenocin lo desconoce Leonidas Issa, y me parece que hoy, esta mañana, leí que los movimientos sociales aliados de la Fenocin dicen, no, Gary Espinosa sí es mi representante. Jatari Zarango está ahí como... Tienes todo eso. Antes de venir acá veía una declaración, me enviaron un video de Salvador Quispe, que señores, nosotros no vamos a aprobar este informe. Y así poco más dijo, así nos mueren y no me importa lo que diga Leonidas Issa, pero nosotros no vamos a aprobar. Así ahora, tema. Habrá que ver también a qué está jugando Quispe. En mi concepto muy personal, y lo digo bajo ese parámetro únicamente, es uno de los peores asambleístas que tenemos de la República y uno de los peores políticos que pueden existir. Los peores políticos, me parece. ¿Sí? Mi concepto muy personal. Pero al final del día tiene una representación, pues. Claro. O sea, y es un asambleísta y como tal hay que respetarlo, nos guste o no nos guste. Y que esa representación no siga siendo aupada, ve lo que hablábamos con María Fernanda, no tiene la legitimidad de su grupo al que dice representar, su grupo político específicamente, léase Pachacuti o CONAIE, mucho menos de su pueblo. Y en eso voy a ser muy real. Ninguno o casi ningún candidato electo del indigenismo tiene legitimidad real de su pueblo porque tienen voto orgánico, no tienen voto consciente. Claro. Entonces, te da luces de que esto no está yendo para ningún lado, particularmente para los grupos indigenistas y para aquellos a los que podríamos agrupar bajo el paraguas del poncho dorado, porque hay que hablar las cosas bien claras. No son los indígenas,
¿no? Los hermanos indígenas, a mucha honra, los hermanos indígenas, que por ahí un hito me dijo racista, los hermanos indígenas. No, son estas mafias que tienen dentro de ellos mismos, que se abusan de ellos, que se aprovechan de ellos, que les mienten, que les roban, ¿no? Que los ordeñan como a ganado, con multas, con cosas, y es gente de la que, o sea, el mismo problema que tiene el blanco mestizo lo tiene el indígena, ¿no? Está mal representado y sus espacios de poder y representación están cooptados por mafias. Así que no somos muy diferentes. De repente es un buen momento para empezar a hablar de romper ese paradigma de que en el Ecuador existen dos grupos, que de hecho hay muchos más, pero políticamente como que nos hemos partido entre los michos y los runas, claro. Los más tiznados y los que nos pusieron cloro al nacer. O sea, no es así. Nos han metido en esa lógica. Nos obligaron a creernos ese cuento, claro, que es mentira. Empezando porque ya importantes antropólogos han dicho que en el Ecuador, o particularmente en la Sierra Centro, no existe un tema de ancestralidad real. Y bueno, eso es una lógica simple, ¿no? O sea, los pueblos realmente ancestrales ecuatorianos, sobre todo de la Sierra Centro, fueron conquistados por el Imperio Inca. Eso era un imperio sangriento, miserable, ¿no? Y después vinieron los españoles y fue un quítate tú a ponerme yo, ¿no? Claro, más que parte de la estrategia de los incas era, donde había relajo, lleva todo el pueblo al otro lado y trae otro. Claro, y aparte de esa discusión que eventualmente un historiador, un antropólogo podrá hacer un mejor criterio que el mío, yo también leo, y uno no siempre todo lo que lee es verdad también, pero más allá de eso, en pleno siglo XXI no podemos seguir hablando de diferencias que no tenemos. En pleno siglo XXI, de qué color tienes la cara importa poco, claro, ¿ya? Y lo que le importa a la gente realmente es tener la capacidad de llevar la comida a su casa. Y en eso, el que se diga de izquierda, de derecha, liberal, libertario, indígena, blanco, montubio, queremos lo mismo. Necesitamos lo mismo. Necesitamos lo mismo. Claro. Y definitivamente no lo estamos consiguiendo como pueblo, pero sí lo están consiguiendo los que dicen que nos gobiernan, los que nos ofrecen solucionar. Ellos sí lo están consiguiendo. Por eso es momento de dejar de lado estas diferencias completamente artificiales, que solo le convienen a aquellos que las propugnan falsamente porque son mentira, y empezar a identificarnos con una sola identidad. Somos ecuatorianos y tenemos los mismos problemas, y si no nos unimos y nos seguimos convenciendo de que somos diferentes y de que somos uno enemigo del otro, no vamos a ir a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado, así es. Oye, ¿qué decirle al gobierno? Porque aquí, o sea, yo desde la semana pasada ya veía, sí, he estado oyendo comentarios de los que están a favor, de los que están en contra, sí, de los que eran amigos antes, de los que no quieren que se vaya, sí, pero todos coinciden en algo, sí, todos. El gobierno tiene que hacer algo. Pero sí, nadie sabe qué. No, todos coinciden que sí, o sea, tiene que empezar a gastar la plata. Sí, porque vos el año anterior tuviste, sí, por ejemplo, en noviembre, ministerios que gastaron el 10% de su presupuesto. O sea, no es que no había plata. Ah, como ejecución no presupuestaria, sí, fallaron, claro, por completo. Entonces el tema es que, claro, nos siguen vendiendo la idea de que hay una macroeconomía que está bien. Sí, ya, está bien, tenemos buenas reservas. Pero ahí también viene una contradicción, sí. ¿Por qué no baja el riesgo país? Sigue alto. Vos estás en el Perú donde se están sacando la madre y el riesgo país sigue en 600. Sí, pero la economía de Perú es mucho más sólida que la nuestra y viene demostrándolo desde hace 20 años. Ya, justo ya. Ahí uno va viendo las diferencias, ¿por qué razón? O sea, uno encuentra, más bien dicho, la razón de por qué en el Perú, a pesar de que se están sacando la madre, pues sabes que, como dice un periodista, ¿no? La profesión más peligrosa en Perú es ser presidente porque te matan, te sacan o te suicidas, ¿sí? O sea, pero es eso, ¿no? Vos acá tienes otra realidad, tienes ya un buen colchón de dinero, 11,000 millones en la reserva, tienes un presidente que dice, señores, vamos a ponerles 14,000 millones de dólares de inversión, pero en eso te dice, está incluido todos los sueldos. O sea,
¿Y qué haces con este gobierno? O sea, para que aguante los 2 años. Ahí es complicado, y no voy a ser abogado del diablo, pero voy a tratar de explicar lo poco que yo también conozco de economía. Pero la economía del Estado no es muy diferente a la economía de la casa, ¿no es cierto? Sí. Tú ganas $400 al mes y gastas 500. ¿Qué tienes que hacer? Pedir fiado. Claro. ¿Ya? Si tú pides fiado y eres inteligente y eres un buen padre, dices, a ver, guambrito, se me aguantan el hambre 1 año más porque con esta plata voy a hacer un negocio, aunque sea un carrito de hot dogs me voy a poner, ¿no es cierto? El problema que tienes en Latinoamérica es que coges los préstamos y empiezas a repartir para hacer feliz a la gente que te está quemando las calles. Claro. Entonces, ese quemar las calles, me subieron 10 centavos la gasolina, quema las calles. Es que no me quiere dar el subsidio de cualquier cosita, quema las calles. Como tú recibes un dinero que deberías destinar a inversión productiva, ¿qué te toca hacer? Apagar incendios. Apagar el incendio, claro. Entonces, eso es un problema real que le pasa a todo el mundo. El otro problema de esta idea absurda, perdón, creo que ya lo ven gente mayor, es una idea estúpida de que los subsidios son un derecho. No son un derecho. Son un subsidio. Ejemplo casero. Tú ganas $4,000 al mes, tienes a tu mujer con carro propio, tienes a tus hijos en escuelas privadas, todos con ropa de marca, ¿no es cierto? Y se van con $10 de colación al día a sus colegios aniñados. Buen padre, ¿no? Muy buen padre, perfecto. Pierdes el trabajo y regresas otra vez a ganar tu sueldo básico. ¿Qué haces? Se van a la escuela pública, hijita se vende el carro, claro. Y ya la ropita ve lo que dure, harán durar, ¿no es cierto? Y de desayuno, agüita de panela, y ojalá haya pan. ¿Eres mal padre? No. Esos son los subsidios. Claro. Cuando hay, se subsidia. Cuando no hay, no se subsidia. Además, los subsidios tienen que ser, en economía los subsidios no pueden ser eternos. Son temporales. Son temporales para ayudar a mejorar, claro, una situación, y aquí se nos han vuelto ahora también el otro problema es que este populismo desgraciado y estos gobiernos que hemos tenido en general desgraciados meten todo a un solo chanchito, al arca fiscal. Hay economías que tienen ya presupuestos correlacionados. Entonces, por ejemplo, me invento, todo lo que se va a cobrar de multas de tránsito va a servicios de tránsito, a mecanismos de prevención, a tecnologías de tránsito, a laboratorios de choque, bla, 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 bla. Todo lo que se va del impuesto, bueno, aquí no lo tenemos, pero en países que tienen impuesto a la producción agrícola, se va a las facultades de los institutos de investigación agraria. Entonces, pana, si no como yo, no comes vos. Claro. Empezamos a trabajar juntos. Eso aquí no funciona. Todo va a un solo chanchito que se reparte conforme le conviene, claro, al de turno, sea a sus amiguitos o sea a los incendios que se le van presentando. Tenemos esos problemas aquí en el Ecuador, tenemos esos problemas de Latinoamérica, y esto es gracias a una idea también nociva que nos vendieron de democracia, que no tenemos. La democracia real de la mayoría más uno no existe. Esto es una democracia simulada, es un engaño de democracia al servicio de quien va más o menos manejándose en el ajedrez del poder. Oye, un amigo recién que presentaba un libro aquí, sí, él decía algo que me quedó pensando. Él decía, oigan, él había estado en China, ¿no?, 1 año. Decía, loco, ya funcionó la cosa. Sí, o sea, señores, en todo lado. Aquí se hace esto y punto. El que no le gusta, garrote. Sí. Y está bien. O sea, China está bien. Sí. Tienes gobernabilidad. Sí, exacto, tiene gobernabilidad. Él es alguien que ha estado por sus estudios y por su profesión viviendo en Europa, sí, él medio, digamos, muy apegado a un sistema socialista, pero después de tanto tiempo, estos 15 años de estar hablando, viene acá y dice, loco, ya estoy convencido, el sistema de crisis es como el de China. ¿Y China es capitalista? Pero por supuesto, el nombre nomás es del partido. China es completamente capitalista, y es un capitalista predador. Claro. Peor que los Estados Unidos. Claro. Más inteligentes. Claro. Es que mira, esa idea del socialismo es una idea que ya no. Sobre todo cuando tú hablas de socialismo y sigues pensando en Marx. O sea, son 150 años de eso, o sea, y ya no.
Ya no. Un socialismo moderno debería decir, a ver señores, cuando haya plata, sin plata todos tienen que operar igual. Hay que buscar hacer la plata. Claro. En eso es muy bueno el capitalismo y es muy bueno el liberalismo. Porque el liberalismo dice, toca hacer plata. Reconozco que el Estado no sabe hacer plata porque es corrupto, es ladrón y es deficiente. Entonces, retiro todas las leyes, privatizo, y aquí privatizar es una mala palabra, aquí privatizar. Y no lo es. Ya, privatizo y dejo que los privados, primero pongan la plata que yo no tengo, segundo, administren que yo no sé, y tercero, corran el riesgo de que les vaya mal. No lo corro yo con la plata del pueblo. Y cuando eso empieza a generarme plata de verdad, cuando el país está realmente estable, cosa que no se logra en menos de 2 o 3 generaciones, Claro. entonces le empiezo a clavar impuestos. Y con esos impuestos, entonces sí, viene el socialismo sano, no este invento de hace 150 años que nunca funcionó, ni entonces ni ahora. Y dice, ok, todo esto a labor social. Porque estos 20 años, estas 2 o 3 generaciones de producir, revisemos la misma Asia, Japón. Me ha creado el índice mayor de depresión, el mayor índice de suicidios, el mayor índice de gente sola, otras economías también asiáticas de mayor índice de drogadicción, etcétera, etcétera. Ok, pero no puedes dejar de producir. La meta del Estado es que produzcamos, no es que regalemos, es que produzcamos. Y repartamos la riqueza y no la pobreza. Cuidado, ni siquiera repartir la riqueza. ¿Por qué vas a repartir las riquezas? Reparte el excedente para paliar los efectos negativos de la generación de la riqueza, porque obviamente hay efectos negativos. El efecto negativo de la riqueza, como te digo, es el estrés, es el suicidio, es también la separación de clases, la brecha social, y lo vas paliando, pero no puedes agarrar y decir, bueno señores, todos iguales. No funciona. Sí, eso creo que es lo peor. Yo siempre he mantenido que el tema de la igualdad tiene que ser en igualdad de oportunidades. Correcto. Es decir, no que vos tengas, si vos tienes un carro, yo también tengo que tener el mismo carro. Si vos tienes una casa, yo también. O sea, no hay tal. El tema es que vos y yo tengamos la misma oportunidad de arrancar como en una carrera. Ya si vos despegaste y eres mejor, ya está bien. No, y que te vaya bien. Y una igualdad que además la última década particularmente la hemos afianzado en el lema de la tolerancia. Todos somos iguales y tenemos que tolerarnos. O sea, llega el punto en que el inteligente, el bueno, el apto, tiene que callarse para no ofender al estúpido. O sea, en ese punto estamos. Estoy de acuerdo. ¿Ya? En el que se presenta un gordito con unas mechas y dice, y yo soy una niña de 9 años porque así me siento y me tienen que reconocer. Y tienes que ponérselo en la cédula. O sea, no puede ser más. No funciona así. Y no es un discurso anti-LGBTI, por Dios, no se vayan por ahí. Sí. Pero hay cosas que ya no. Yo el otro día conversaba con... Bueno, puteas por esto que va a decir, ¿no? Pero yo sí creo que... Sí te has visto la película de Anthony Hopkins, como el... Ay, se me va... Hannibal. El man no soporta a los estúpidos, pues, hermano. El man les come. El man no soporta eso, loco, sí. A mí me encanta ver a posiblemente el futuro presidente de Argentina, Javier Milei. Ya. Para mí es excesivo también, ¿no? O sea, el tipo mucho se vuela, ¿no? Pero de repente algún otro personaje, no recuerdo quién, le rebatía a él de economía, que es lo que él sí sabe. ¿Qué sabe? Sí. Y le dice, eres un estúpido, eres un burro, eres un animal, y lo fulminó como es el estilo de Milei. Entonces el otro salta y dice, oye, tú no tienes derecho a decirme burro, estúpido, animal, ¿qué te crees? Dice, nada, son los conceptos que están en el diccionario, eso es lo que eres. Y lo estás demostrando. ¿Por qué yo no voy a tener el derecho de decirte lo que eres cuando eres y lo acabas de exhibir? Entonces aquí no puedes decirle mediocre un mediocre porque se ofende, no le puedes decir tonto un tonto porque se ofende, no le puedes decir desadaptado un desadaptado porque se ofende, no le puedes decir delincuente a un delincuente porque se ofende y de repente vas preso vos por decirle delincuente a un delincuente. Llegamos a esta sociedad ridícula en la que en serio es mejor mantener mentiras al aire, en los medios, en las redes, en la opinión pública, antes que herir la susceptibilidad
de alguna minoría, ¿no? Y ahí me dicen que soy racista. No, pues que el discurso indígena moderno de estos ponchos dorados, corruptos, piltrafas, se basa en mentiras. Y hay que decir que las mentiras son mentiras y eso no tiene ningún tinte de racismo. La realidad es lo que es, punto, sin colores y sin medias tintas. Sí, en realidad creo que también como sociedad sí nos hace falta madurar en eso. Creo que yo también creo que a veces ese tema de querernos ofender por todo, ese tema de querernos inventar, sí, hasta en el lenguaje, ¿no? Sí, antes de ayer creo que era que veía a una artista mexicana que me caía bien, sí, pero que ahora dice, bueno, sí, sabes que es mi derecho ser binario. O sea, ¿qué tan esa vaina de ser binario? Ve, mira, yo te digo una cosa, pues sí. Es tu derecho sentirte como tú quieras Sí, sentirte. sí, por supuesto. Mientras no le hagas daño a otro, dale. Pero no es tu derecho obligarme a mí a llamarte de una forma en la que yo te estoy viendo que no eres. Entonces tú me dices ahorita, yo me siento mujer, puedo decir, ok, dale, como un síntoma de comprensión, de empatía, Claro, sí. te puedo tratar de ella, ¿no? Pero si tú me dices, soy una mujer y quiero que me des los mismos derechos de una mujer, te digo, ándate al cuerno, porque empiezas a ver cosas como las que estás viendo, por ejemplo, que, y hay los memes, y perdón que repita la burla, pero es que en la burla está el ejemplo. Los hombres estamos demostrando que somos mejores que las mujeres en todas las competencias de mujeres, porque tenemos un montón de gente trans ganando competencias de mujeres. Claro que por favor, es absurdo. O sea, eso, claro. no puedes hablarme de tolerancia, no puedes hablarme ahí de derechos, no hay nada, o sea, eso es obsceno, eso es ridículo y no está bien. Ármense si ustedes quieren una competencia paralela entre personas transgénero, lo cual no es discriminatorio, es equitativo, lógico, normal y obvio. O sea, mira, o sea, dejamos una sociedad en la que, Sí. en la que ya no, en la que tú puedes llamar prostituta a una mujer a las 9 de la mañana en todas las radios del continente y volverte famoso por eso, y no le puedes decir a tu hija que se baje la falda porque en cambio tú le restringes derechos. En ese punto estamos. Muy cierto, sí. Ahí hay un tema de hay que cambiar como sociedad. Sí, realmente nos hace falta trabajar mucho eso en el tema nuestro como ciudadanos. Gracias, Patricio. Sí, gracias. Con el compromiso de volverte a invitar para hablar de lo local, hoy, si vamos a tener nuevas autoridades, creo que es interesante el tema de analizar. Hay una prefecta, si por primera vez elegida, si que viene una corriente política, la misma de la que hablábamos del tema de Pachacuti, ojalá le vaya bien a Lourdes Esteban. Tienes también la ascensión de una gobernadora, sí, nuevamente Tania, que estuvo a punto de ganar. Ojalá les vaya bien a todos, pana. Exacto, sí. Tienes un alcalde, sí, en Pujilí que barre, sí, el tema, sí, a pesar de ser parte de una minoría. Sí, tienes un nuevo alcalde joven aquí en la Tacunga, así como Tinajero, sí, creo que se merece. Académico. Claro, analizas, pero sobre todo eso, lo que tú acabas de decir, que yo apoyo, sí, y le aumento, el tema es que tiene que haber un compromiso de nosotros como ciudadanos, apoyar y apostarle a que les vaya bien. Sí. A eso. Sí, a todos, sin importar si votamos o no votamos por ellos, si nos gusta o no nos gusta, el tema es que creo que tenemos que apostarle a eso, sí, a que les vaya bien. Mira, y apoyarles. hayamos votado o no por ellos, ahora es mi alcalde. Correcto. Y es mi prefecta. Correcto. Y hay que apoyarles, y cuando no den, también hay que saber cascarles, ¿no? Claro, por supuesto, sí, ese tiene que ser el compromiso, así es que invitado para eso. Seguro. Gracias, Patricio. Toda la audiencia del Destornillador, nos volvemos a ver el día de mañana a partir de las 18 horas con 10 minutos. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense.
Tu contribución aporta al desarrollo de nuestro cantón. Construimos el primer parque temático de la Tacunga, un espacio de recreación para los ciudadanos con más de 73 hectáreas de extensión. Sin duda, este será el nuevo lugar de esparcimiento en nuestro cantón. Si conduces por este sector, circula con precaución. Municipio de la Tacunga. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia. Te ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aisinche. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Atención especializada en pacientes con problemas respiratorios, hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes, dolor de precordiales, dolor abdominal, gastroenteritis, heridas, fracturas, apendicitis, problemas de vesícula, pediatría, adultos mayores, colocación de sueros y curaciones de heridas. Atención oportuna las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos ubicados en la calle Gustavo Iturralde, 167 y Calixto Pino. O puedes comunicarte al 09 95 36 16 06 o al 09 87 85 00 49. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Vecina, le cuento que abrí un negocio y quiero sacar la licencia única de funcionamiento. Dicen que con eso ya me ayudan a promocionar mi negocio desde el municipio. Sí, vecinita, vamos, le acompaño. Pero debe tener todos los papeles que le piden en la Dirección de Turismo. Por ejemplo, solicitud de licencia única, copia del RUC, pago de la patente y otros más. Ya, vecinita. Verá, tengo varios papeles que me pidieron, solo hay que dejar en el municipio. Eso es todo, vecina. Vamos.